Hoy tenemos la formación tecnológica con Marcos Ferreiro, que no sé si alguna vez habéis oído hablar de él, aparte de que ha salido en varios medios. Él es profesor de electrónica de la automoción, ha sido también profesor oficial y privado, hace más de 100 formaciones al año, está también en el grupo Land Rover como experto, es experto en vehículo eléctrico, experto en diagnosis, es preparador para el Campeonato del Mundo de Mecánica de Diagnosis y no sigo porque podría estar aquí hasta mañana. ¿Vale? Nos hizo un curso de osciloscopio con Pico la última vez que fue brutalmente... Yo me quedé roto y mira que he visto varios, con lo cual tenemos 3 formaciones técnicas de altísimo nivel con él que hemos podido firmar para este año. Esta es la segunda y habrá una tercera en octubre, que después, cuando finalice hoy el día, os la comentaremos, que será de sensores y actuadores, si no me equivoco, y me corriges, ¿verdad? Con lo cual, es una pasada que lo tengamos aquí. Y bueno, sin más preámbulos, pues os dejo con Marcos y bienvenido y que disfrutéis del día, ¿vale? Venga, adelante, caballero. Pues lo dicho, muchas gracias, bienvenidos de nuevo, un placer veros de nuevo y conoceros a los que estáis por primera vez y pues espero que disfrutéis del día del curso. Ante todo, es un curso bidireccional, es decir, por favor no os cortéis de hacer preguntas, aquí estamos todos para aprender. Constantemente estamos aprendiendo y creo que, como dicen algunos, uno se hace viejo cuando dice que ya lo sabe todo, ¿no? Que ya no tiene nada que aprender. Por lo cual es admirable pues, que dediquéis vuestro fin de semana a aprender, porque es una buena señal. ¿Qué vamos a hacer durante este día? Pues es un curso de diagnosis y, bueno, en primer lugar vamos a hablar del procedimiento. Me gustaría saber cuál es vuestra rutina a la hora de diagnosticar y compartir lo que han descubierto o investigado algunos expertos que ha ayudado a muchos técnicos a mejorar su proceso de diagnosis. Hablaremos de los gases de escape, algo que a veces pues damos por sentado. Quizá tenemos un analizador de gases de escape que lo utilizamos cuando viene un coche porque no pasa la ITV, ¿no? Y sin embargo es una herramienta que puede ser muy útil a la hora de diagnosticar también, o un complemento a nuestros equipos de diagnosis. Hablaremos del equipo de diagnosis, he visto que varios habéis traído, no es un curso de una máquina de diagnosis en particular, porque cada uno tendréis la que tenéis, quizá coincidís, seguro que tenéis más de una, estoy casi seguro. Alguien me ha dicho hace un momento que tiene 6. Lógicamente, pues no todas sirven para todo cuando trabajas en un taller multimarca, con lo cual pues nos vemos obligados a utilizar diferentes equipos. Hablaremos también pues, de distintos tipos de averías, ¿no? A qué averías nos podemos encontrar, pero sobre todo cómo abordarlas, ¿no? Cómo nos puede ayudar la máquina y cómo también interpretar la información que recibimos del equipo de diagnóstico. ¿Vale? Si se trata de una avería de un sensor, si se trata de una avería que nos parece de un sensor pero no lo es, puede ser una avería mecánica que malinterpretemos, puede ser una avería de comunicación, pues vamos a analizar cómo el equipo de diagnosis, como los DTCs, códigos de avería, pues nos ayudan a identificar esos tipos de avería. Y posteriormente pues haremos averías reales, o sea, veremos aplicación práctica de la utilización de las herramientas de diagnóstico y también pues provocaremos averías reales para diagnosticarlas. Podemos hacerlo desde la perspectiva de voy a provocar una avería y ver cuáles son los síntomas, o voy a ver unos síntomas y a ver si localizo la avería, que es el contexto real. Bien, pues dicho esto, comenzamos con el procedimiento de diagnosis. Cuando hacemos una diagnosis, no sé si todos, seguro que no, habláis con el cliente, pero normalmente pues un cliente viene con una queja, nos cuenta su preocupación, lo que le pasa a su vehículo, lo reparamos y le devolvemos el vehículo. Esto digamos que es el proceso normal, ¿no? Lo hacéis así, habláis con el cliente, algunos no hablaréis con el cliente. Bien, es lo normal, lógicamente. Sin embargo, investigando, mucha gente se ha dado cuenta de que si no dedicamos el suficiente tiempo a determinados pasos del proceso, que a lo mejor los obviamos, pues no estamos reparando lo que a lo mejor al cliente le preocupa.
O a lo mejor no localizamos la avería. Seguro que os ha pasado más de una vez, ¿verdad? Viene un cliente, me hace un ruido. Te deja el coche, no encuentro el ruido. O te viene un cliente, me hace un ruido. Te deja el coche, encuentras un ruido. Lo solucionas, se va el cliente, el ruido sigue. No era el ruido que tú encontraste. Por lo tanto, lo que se ha hecho es añadir pasos o enriquecer, digamos, estos pasos. Porque una recepción, reparación, entrega se puede convertirse en dos cosas. Primero, un bucle, es decir, recepciono el coche, reparo lo que creo que es la avería, o no encuentro la avería y le encuentro el coche y le devuelvo el coche y le digo, sigue utilizando, pruébalo, con lo cual es muy probable que el cliente vuelva con la misma avería. Seguro que esto pasa. O también puede ocurrir que el cliente directamente no vuelva, porque en cualquier caso lo que puede ocurrir es que pierde la confianza en nosotros. ¿Qué podemos hacer para evitarlo? Pues mira, los que han investigado estas cosas, en concreto hay alguien que ha investigado mucho, es Toyota, y en los procesos de fabricación además. Y han creado sistemas pues, que los podéis encontrar en diferentes marcas, e incluso a nivel multimarca pues, también existen. Pueden ser procesos de 5, de 4, de 6 pasos, pero la idea básica es la misma. Tener una recepción que sea una recepción activa. ¿Vale? No sencillamente el cliente viene, me hace un ruido, vale, déjame el coche. Y yo lo busco. Veremos ahora con detenimiento cada uno de los pasos. Segundo, confirmar el síntoma, es decir, estoy seguro de cuál es la preocupación del cliente. El cliente me dice, me hace un ruido, y yo he visto o he oído ese ruido desde la perspectiva del cliente. Sé exactamente de qué se queja el cliente, con lo cual ya estoy en condición de diagnosticar. La diagnosis también debe ser algo en lo que dediquemos tiempo, porque no solo es solucionar el ruido, sino localizar qué es lo que ha causado ese ruido y, por otro lado, evitar que ese ruido vuelva a repetirse. Con lo cual, haríamos la reparación correctamente y estaríamos en condiciones de entregar el vehículo al cliente y que se vaya satisfecho. Que ese cliente vuelva, que vuelva contento, que vuelva con confianza, que vuelva por otra cosa, no por la misma. Que no sean averías repetitivas. Vamos a ver con detenimiento estos 5 pasos. La recepción. Cuando viene un cliente por una avería, por algún problema, pues os cuenta ese problema, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacéis? Tomamos nota de esa avería, le hacemos alguna pregunta más. Podéis contarme lo que hacéis vosotros si queréis, o podéis discutir a lo mejor lo que yo esté diciendo. Lo importante aquí es tener la mayor información posible. No sé si conocéis o utilizáis algún tipo de hoja de recopilación de información, porque hay equipos de gestión de taller que las utilizan. Es una ficha con casillas para ir rellenando que nos ayudan a ser metódicos y da igual el tipo de reclamación, es decir, es una avería mecánica, es una luz encendida, es un ruido, es un humo, lo que sea, nos vale siempre para recopilar información. Cuando vamos al médico, imaginaos, vais a urgencias, a lo mejor os ha pasado alguna vez, cuanto menos mejor, es que me duele este brazo o me duele la cabeza. Y sin embargo allí te toman la temperatura, te miden la tensión, te hacen una serie de pruebas por sistema, ¿verdad? No, yo no tengo problemas de tensión, no, yo no tengo fiebre, me duele la cabeza. Pero ellos te hacen una serie de pruebas que son síntomas que a lo mejor nosotros no relacionamos con nuestro dolor de cabeza, pero el médico sabe que puede haber otros síntomas y le puede ayudar a hacer una diagnosis correcta. Pues a nosotros nos ocurre lo mismo. ¿Cuál es el problema? ¿Desde cuándo le pasa? ¿Se le ha hecho alguna reparación? ¿Se le ha instalado algún accesorio? ¿Justo después de repostar? Es que hay un montón de preguntas que le hacemos. ¿Cuándo le ocurre? ¿De día? ¿De noche? ¿Cuesta arriba? ¿Cuesta abajo? ¿Girando con el volante recto? ¿Acelerando? ¿Frenando? ¿En alguna velocidad en particular? ¿Después de algún cambio en concreto? Hay un montón de preguntas que podemos hacer. ¿O ha notado algún síntoma más?
¿no? ¿Se le enciende alguna luz? ¿Ha habido algún cambio? Podemos hacer un montón de preguntas que nos ayuden, porque el cliente a lo mejor no las relaciona, pero a lo mejor sí tienen que ver. Un cliente se queja de que el limpiaparabrisas a veces no funciona. Esto es un caso real. El limpiaparabrisas a veces no funciona. Normalmente lo llevo en posición automática, cuando empieza a llover se pone a funcionar. Y a veces funciona y a veces no me funciona. La luz del capó está encendida, capó abierto. Cuando el coche está parado, si el capó está abierto, el limpiaparabrisas no funciona. Sin embargo, cuando el coche está en movimiento y el cliente está esperando el interruptor de capó porque tuvo un golpe, le dieron un golpe por delante o recibió un golpe, lo llevó a su taller de chapa, está esperando el interruptor para que se lo cambien. Él no relaciona una cosa con otra. Pero si nosotros le preguntamos y nos da esa información que para él puede no ser relevante, nos va a solucionar la diagnosis. Realmente ni siquiera se trata de una avería, que es algo que muchas veces ocurre también. Si nos dejan el vehículo y no hacemos una recepción activa, podemos estar investigando algo que el cliente cree que es una avería y que realmente no es una avería. Seguro que os ha pasado alguna vez también. Lo importante es, como veis ahí, verlo desde el punto de vista del cliente. Si el cliente se queja de un ruido, se queja de un fallo, unos tirones, cualquiera que sea la queja, pues hacerlo, o sea, replicar las condiciones. Intentar en la medida de lo posible, muchas veces pues habrá que ir con el cliente a hacer una prueba. ¿Cuántos no han dicho, es que me hace un ruido en mi garaje? O me hace un ruido en una rotonda en particular en mi barrio. Hablo de ruido, pues puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Esto requiere tiempo, que a veces consideramos una pérdida de tiempo, porque tenemos a lo mejor una fila de coches esperando y si me paro hablando con un cliente me parece una pérdida de tiempo. Pero muchas veces esto que consideramos una pérdida de tiempo es una inversión de tiempo, porque luego lo vamos a ahorrar. Segundo paso, he confirmado la queja del cliente. Efectivamente, algo le ocurre, algo pasa. El cliente me dice, eso es lo que a mí me preocupa, ¿no? Lo que decíamos antes del ruido. El cliente oye un ruido, yo reparo otro y no es el mismo que el cliente oía porque no eran en las mismas condiciones. Pues he confirmado de lo que se queja el cliente, se trata de una avería, pues ahora tengo que solucionarla. ¿Vale? Esto sería la confirmación del síntoma. Y ahora ya podemos pasar al diagnóstico y utilizar pues, las herramientas que necesitemos dependiendo del tipo de queja o de reclamación del cliente. ¿Vale? Pues tenemos nuestro equipo de diagnosis, tenemos nuestra documentación, tenemos esquemas eléctricos o acceso a ellos o buscamos la forma de conseguirlo por nuestros proveedores y con las herramientas que tenemos vamos a comenzar a diagnosticar. Algo que es muy importante es no pasar por alto las comprobaciones básicas, que a lo mejor tampoco relacionamos o pensamos que no pueden afectar al funcionamiento de un sistema en particular o a una queja del cliente en particular. Tensión de batería, el estado de los bornes, nivel de combustible, el último repostaje cuando se hizo, cosas que a veces son la causa y las podríamos pasar por alto. Si hay otros síntomas, como decíamos, o los antecedentes, tener en cuenta reparaciones anteriores, montajes de accesorios, cualquier cambio que pueda haber sufrido el coche, una reparación de un golpe, cualquier cosa que no pueda el cliente interpretar como parte de la avería o parte de su queja, pero que sí lo fuese a ser, ¿no? Y utilizar todas las herramientas de las que dispongamos. Y ahora vamos a la reparación, ¿no? Cuando hablamos de la reparación es lo que decíamos, localizar la causa raíz de la avería. Un ejemplo, la radio no funciona. Me pongo a investigar y está el fusible fundido. ¿He localizado la avería? Un fusible fundido, ¿qué es? Un síntoma, ¿no? Cambio el fusible, la radio funciona. Y ahora le digo, pues mira, llévatelo y si se vuelve a fundir, pues lo investigamos. Como no se funde en cuanto lo pongo, ¿qué va a ocurrir? Pues muy probablemente el fusible se vuelva a fundir. ¿Sabéis lo que hemos hecho aquí? Hemos limpiado
una tela de araña. ¿Y sabéis qué pasa muchas veces cuando limpiamos una tela de araña? Que al día siguiente vuelve a estar ahí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cazar a la araña. Deshacernos de la araña. No matar, no quitar la tela de araña, sino matar a la araña. Porque si no, volverá a estar ahí. Existe un método que se utiliza mucho en diferentes sectores que se llama el método de los 5 porqués. No sé si habéis oído hablar de él. Los 5 whys o las 5 W en inglés. Y lo que sirve es para hacer preguntas de por qué y para hasta llegar a la raíz de un problema. El ejemplo de la radio. La radio no funciona. ¿Por qué? Porque el fusible está fundido. Pero ¿por qué está fundido el fusible? Pero, por ejemplo, si el fusible es saltado, Sí. tú lo pones y no hace cruce. Y hace cruce cuando le da la gana, porque es un movimiento lo que sea. Que estás todo el día estarían esperando. Claro, claro. Ahí nos ayuda lo que hemos hecho antes. No, es cierto que tampoco siempre, porque a lo mejor el cliente no nos va a saber dar una respuesta. La radio y se hace saltar el fusible, es lo que te digo. Puede ser. Hablemos con el cliente. Mira, la radio me ha dejado de funcionar. ¿Cuándo? ¿Ibas en marcha y se paró? ¿Llegaste un día, dejó de funcionar? ¿O ahora te dice, no, pues mira, es que me falló el aire acondicionado y me anduvieron en la consola? Me desmontaron la consola. ¿Y al día siguiente, a los 2 días? Por poner un ejemplo, cosas que a lo mejor no se relacionan. O he llevado un golpe en la parte delantera o en la parte trasera. Es que puede haber muchas razones. ¿Por qué se ha fundido el fusible? Llegaremos a un momento que encontremos, pues, o bien la radio se ha dañado, como tú dices, o bien hay un cortocircuito. Dice, hay un cable que ha rozado contra una chapa y se ha cortocircuitado. ¿Por qué? ¿No? ¿Y por qué ese cable se ha cortocircuitado? Pues porque no estaba bien protegido o no estaba bien orientado. ¿Por qué? Pues porque alguien lo desmontó y lo ubicó en la posición incorrecta. Haciéndonos así preguntas, sobre todo evitaremos que la situación se repita. Estoy poniendo un ejemplo sencillo, pero puede ocurrir en diferentes situaciones, ¿no? Si el cable está mal puesto y se ha rozado y ha fundido el fusible, si yo lo que hago es aislar el cable, pero lo dejo mal puesto, es probable que se vuelva a rozar. Y vuelva a ocurrir lo mismo. Y sería una avería que hemos reparado, pero que vuelve a ocurrir. Muchos técnicos han aplicado esta forma de diagnosticar y se han dado cuenta que llegan más a la auténtica raíz del problema. A veces con 3 o 4 es suficiente, pero siempre, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Se fundió el fusible? ¿Por qué se funde un fusible? Un fusible, contrario a lo que muchos creen, no caduca, no pasa el tiempo y caduca. Es más, se funden al doble de la corriente máxima para la que están, ¿no? Si es un fusible de 15 amperios, normalmente se funden si hay un pico de 30 o una corriente constante, lógicamente, un cortocircuito. Pero un fusible no se funde porque sí. Si se ha fundido, es muy probable que se vuelva a fundir. Lo podemos aplicar a cualquier tipo de diagnóstico, eléctrico, mecánico, de ruidos, lo que sea. El método de los 5 porqués. Y eso nos lleva, o es parte de lo que pues, los que desarrollaron este sistema llaman el fix it right o right first time. Dependiendo del fabricante, lo podéis oír de una manera u otra. Consiste en decir, repáralo bien a la primera. Es decir, utiliza esta metodología para que no se vuelva a repetir la avería. Es decir, una queja de un cliente, una avería de un cliente, soluciónala la primera vez. ¿Vale? Genera pérdida de confianza el no encuentro nada. Sigue probándolo y a ver qué tal. Y ya me cuentas. Importante también, pues a la hora de reparar, que utilicemos la metodología, los recambios, la forma de reparar correcta, para evitarlo, ¿no? Que sea una reparación en condiciones que al cliente lo deje también satisfecho. Pues que utilizamos piezas de recambio adecuadas, que utilizamos los procesos del fabricante con su manera de trabajar, sus pares de apriete y sobre todo, ya una vez en el último paso,
la entrega del vehículo. A la hora de entregar el vehículo, un cliente va a estar contento cuando hemos solucionado su queja, hemos encontrado realmente la avería por la que venía el vehículo. Recuerdo hace tiempo que yo tenía un ordenador que lo llevaba a la tienda donde lo había comprado y no me daban con el fallo. Pero cada vez que lo llevaba me instalaban un juego o un programa o una cosa, en plan, así te vas contento. Mira, no sé qué le pasa, pero te he instalado este juego o te he hecho esto. O sea, no, yo quiero que me arregles mi problema. ¿No? Sé que esto es muy relativo y a veces nos podemos volver locos y no encontramos averías, ¿no? Pero utilizar esta metodología nos va a ayudar mucho a satisfacer a los clientes, sobre todo. ¿En qué estado devolvemos el vehículo? ¿Hemos utilizado protecciones? ¿Está limpio? ¿Hemos reparado la avería? El cliente se va a ir contento, pero al mover el coche en el taller, con los dedos, al agarrar así el pilar, le hemos dejado nuestras manos ahí en el pilar, o el coche está sucio, o las memorias de la radio, o el asiento está en una posición que no sé qué, o se sube el cliente al coche, lo pone en marcha y la radio está a todo volumen, con la máxima FM o una de estas. Yo os lo cuento porque esto lo he vivido, ¿no? El nivel de combustible, el estado de carga de la batería, si es un vehículo híbrido o eléctrico. Le damos una explicación detallada, le mostramos las piezas que hemos cambiado, ¿vale? Para que el cliente vea que efectivamente había una avería. O sea, detallada la explicación en un idioma que él entienda. Porque le hemos cambiado la CPU porque tenía un DTC, porque el SRS no sé qué, con el MAF, ¿no? Y el cliente dice, ¿de qué me estás hablando? ¿No? Hay que hablarle en una terminología también que él entienda. ¿Os parece lógico? ¿Os parece útil? ¿Qué me decís? Sobre todo, ya os digo, para mí lo que más muchos técnicos me han dicho que les funciona es lo de los 5 porqués. O sea, localizar las averías a veces es cuando son sobre todo averías pues, temporales, digamos, pasajeras, esporádicas, que pasan de vez en cuando. Si un motor no arranca, ahí está el síntoma. Ahora nosotros tenemos que investigar. Sí podemos utilizar los porqués, ¿no? Pero a veces hay averías o que ocurren en momentos puntuales o en unas condiciones que a lo mejor nosotros pues tenemos que invertir tiempo para reproducir. Muy bien, los gases de escape. ¿Utilizáis el analizador de gases como herramienta de diagnóstico? ¿Qué información del analizador de gases os resulta útil? El oxígeno que sale, ¿no? El oxígeno, la blanda. Muy bien. Vale, no solo es el CO, sino que la variación de gases en el vehículo, pues oxígeno o el CO2 o los hidrocarburos, ¿no? Pues nos pueden ayudar a diagnosticar una posible avería. Estamos hablando sobre todo generalmente de gasolina. En diésel más bien vamos a fijarnos en los humos, ¿no? la opacidad, pero bueno, la cantidad de oxígeno también puede ser. No puedes diagnosticar nada. No, realmente no. Porque ni siquiera los NOx los medimos, porque los medidores son caros y son raros también y no se están midiendo la ITV. Pero normalmente el humo en un diésel es síntoma de una avería, con lo cual pues es más fácil localizar la avería. Sin embargo, en gasolina sí que nos puede ser de utilidad, ¿no? Si las combustiones fueran perfectas, los gases de escape serían no contaminantes. En una combustión ideal, perfecta, tenemos dióxido de carbono, es decir, CO2, vapor de agua y nitrógeno. Pero los motores no tienen una combustión perfecta. Hay distintas condiciones de funcionamiento, funcionan a distintos rangos, los combustibles tampoco son perfectos y traen aditivos, con lo cual las combustiones, además de esos gases principales, que son los que vemos en su mayoría, pues tenemos una pequeña proporción, en gasolina entre el 1 y el 2%, de monóxido de carbono, de hidrocarburos y de óxidos de nitrógeno, los NOx, NO y
y N2 monóxido y dióxido de nitrógeno, que son contaminantes. En el caso de los diésel, pues en la mezcla normal, habitualmente, como no es tan perfecta como la de gasolina, siempre vamos a tener oxígeno también, un 10% será oxígeno, porque también utilizamos mucho más aire, una compresión más elevada, y en una cantidad más pequeña, ¿no? Contrario a la fama que tiene, pues el diésel realmente emite menos gases contaminantes que gasolina, pero sí que es cierto que se tiene muy en cuenta los óxidos de nitrógeno, además de CO y los hidrocarburos también, que al final es parte del combustible que no se quema. En el diésel, sobre todo, pues lo que vemos es el humo y las partículas. En gasolina tenemos en cuenta, además de los gases, el factor lambda, que es, digamos, la señal de una mezcla perfecta, o la relación gasolina-aire o aire-gasolina 14,7:1, ¿no? Que es lo ideal. Cuando nos salimos de ese parámetro, pues dependiendo que otros parámetros varíen, pues puede ser indicación de una mezcla rica, una mezcla pobre, una entrada de aire por la admisión, en el escape o un fallo mecánico, fallo de un inyector, un fallo de compresión, fallo de válvulas, es decir, pues diferentes fallos. Tenemos una tabla que os hemos compartido, o os compartiremos después, pues donde tenemos unos valores estándar, ¿no? Dependiendo en gasolina, pues podemos hablar de coches más antiguos o más recientes. Cuanto más recientes, lógicamente, y posterior a un catalizador, las emisiones contaminantes tienen que ser prácticamente nulas, ¿no? El CO cercano a cero, los hidrocarburos por debajo de 100 partes por millón o partículas por millón. El CO2 sí que tiene que ser bastante alto porque es la muestra de una combustión ideal, porque la reacción del oxígeno con los hidrocarburos y con el nitrógeno propio del aire se convierte en CO2, que aunque es un gas de efecto invernadero, no es un gas contaminante, ¿no? Es cierto que la cantidad de CO2 en el aire de la atmósfera ha ido aumentando, especialmente desde principios del siglo XX, y está relacionado con el efecto invernadero, pero no es un gas contaminante. Y el oxígeno en gasolina pues tiene que ser, cuanto más modernos los vehículos, pues una cantidad nula también, ¿no? Síntoma de una buena combustión. Y lambda, lo que decimos, cerca de 1. En diésel, como veis, nos fijamos más tanto en los óxidos de nitrógeno como en las partículas sólidas, las micropartículas sólidas, es decir, el humo negro, ¿no? Porque es altamente tóxico y el óxido de nitrógeno contaminante. A la hora de analizar o de diagnosticar, pues no nos centramos a lo mejor solamente en el CO. Si a lo mejor viene un vehículo antiguo de carburación, incluso de carburación y platinos, encendido convencional, porque quiere ir a la ITV, pues vale, le vamos a regular el CO. Si es un vehículo anterior al 86, incluso creo que era un 5%, creo que leí en la ITV, es decir, COs elevados, ¿no? Pero ya más recientes con encendidos electrónicos, aun siendo de carburación, pues son cantidades elevadas, a 3, ¿no? Pero tienen que ser controladas, digamos, dentro de un máximo. Sin embargo, dependiendo, como veis en la tabla, quizá esta tabla la conocéis de otras formas, de otros medios, pues un CO elevado, lógicamente es un síntoma de mezcla rica. Lógicamente, monóxido de carbono, síntoma, cuanta más rica es la mezcla, pues mayor va a ser el CO. Si la mezcla es pobre, pues el CO va a disminuir. Pero si os fijáis también, tanto en una mezcla muy rica como una mezcla muy pobre, los hidrocarburos se van a disparar. Los hidrocarburos en la mezcla ideal van a ser prácticamente nulos. Y el el CO2 tiene que estar en sus valores máximos en la mezcla ideal, pero lo mismo tanto con mezcla rica como con mezcla pobre, disminuye. Pero el oxígeno sí que aumenta en la mezcla pobre. Dependiendo la combinación, pues puede ser síntoma de diferentes averías. Por lo tanto, la máquina, el analizador de gases de escape, después haremos alguna demostración también, es una herramienta que no solo sirve para la ITV, sino también para
como un complemento a la diagnosis, al equipo de diagnosis. Bien, el equipo de diagnosis ahora. Todos tenéis, como decimos, uno o más de uno. ¿Para qué lo utilizamos? Pues para diagnosticar, ¿no? Sobre todo los vehículos más actuales que tienen unidades de control, como poco en el motor. Cuanto más moderno, pues más. Hay vehículos que tienen más de 100 unidades de control, ¿no? Porque hasta cada asiento, cada puerta tiene una unidad de control y todas pueden almacenar códigos de avería. ¿Qué nos dicen los códigos de avería? Yo leo un DTC en la unidad de control. ¿Y qué me dice ese DTC? Ya ha salido del rango estimado. ¿Sí? ¿Algún valor, o bien de entrada o bien de salida, alguna información que le llega al módulo de control, no está dentro de su rango, ¿no? Pero no siempre nos dice, ¿no? Esto también es una leyenda o una costumbre que tiene la gente de decir, que ser mecánico hoy en día es muy fácil, ¿no? Porque tienes un ordenador que conectas al coche y ya te lo dice todo, ¿no? Antiguamente los mecánicos eran buenos, ahora ya el ordenador le dice lo que tiene que cambiar y ya lo cambia. Dice, sí, si fuera así de fácil, ¿verdad? Nos permite también ver si un módulo responde o no. Nos permite también ver ciertos datos en tiempo real, ¿no? Y donde yo puedo verificar que efectivamente ese parámetro que ha generado un código de avería pues está dentro o fuera de tolerancias. Haremos prácticas de esto. Incluso, dependiendo de la máquina o el modelo de vehículo, pues nos permite activar determinados componentes para ver que efectivamente funcionen o no. A su vez podemos, con nuestras herramientas de medición, comparar y cotejar datos para verificar que efectivamente la información que le llega al módulo de control es la correcta, ¿vale? Porque no siempre un fallo de caudalímetro significa que el caudalímetro está mal y hay que cambiarlo, ¿no? Y no tenemos siempre la suerte de tener otro igual para probarlo. Entonces, muchas veces el uso correcto de las herramientas de diagnóstico nos va a ayudar también a hacer la reparación correcta. Los códigos de avería, los DTCs, tienen una estructura estándar. Los fabricantes tienen muchas veces sus propios códigos. Dentro de la estructura SAE, la Asociación de Ingenieros de Automoción, ha creado lo que son los códigos P, donde hay digamos un estándar, y todos los códigos pues siguen un estándar. Después los fabricantes pues a lo mejor tienen sus propios códigos. La letra nos hace referencia al sistema del que estemos diagnosticando, ¿no? No sé si conocéis la estructura del DTC. Si es una P, la P viene de Powertrain, que es el grupo motriz, motor y caja de cambios. Entonces, cualquier DTC generado por el módulo de control de motor o de caja de cambios, pues va a empezar por P, digamos, lo que es el SAE, o sea, el estándar, ¿no? En Volkswagen son 5 números, en BMW son 5 o 6 números, dependiendo el fabricante puede ser diferentes, pero en muchos casos también tienen una correlación. Es decir, hay un código que la propia máquina de Volkswagen te da, pero se corresponde a un P. Si es de carrocería, pues imaginaos, módulo de airbag, módulo de puertas, módulo de control de la carrocería, va a ser una B de body, ¿no? Cuerpo, que es la carrocería del vehículo. Si es una C, hace referencia a chasis. Y si es una U, la U quiere decir indefinido. El primer dígito, el que sigue a la letra, dependiendo si es 0, 1, 2 o 3, pues puede ser genérico. Aquí también voy por eso, porque si empiezan en 0, son genéricos. Sin embargo, los que empiezan en 1 están reservados para los fabricantes. Con lo cual, el 1214, me lo estoy inventando, no va a ser lo mismo en Renault que en Mercedes, que en Citroën, que sea. O sea, es específico del fabricante, con lo cual, para ver un código que empiece por 1, tendríamos que ir a la lista del propio fabricante. En el caso del 2 son genéricos, especialmente los P y los U, y el 3 también están reservados para el fabricante. Lo que digo, yo me gusta más centrarme, bueno, vamos a la siguiente parte.
Ahora, el siguiente dígito, especialmente o particularmente en los P0, hace referencia a un subsistema. Decimos, la P en este caso hace referencia a grupo motriz, el 0 indica que es un código genérico para todos los fabricantes, el siguiente dígito en este caso es un 2, me está indicando que es un fallo de inyección en el sistema de inyección. Si fuera un 3 sería encendido, 4 control de emisiones, el 1 medición de combustible y aire, puede ser caudalímetro, sensores de temperatura, presión de combustible. 5 control de velocidad, 6 salidas del módulo, actuadores, y 7 y 8 son de la transmisión. Entradas. Sí, esto hay un documento, no sé si os lo puso ahí, pero os lo pasaremos, si no, tanto la presentación como en PDF os lo pasaremos también. Y los últimos 2 dígitos hacen referencia específica al fallo, ¿no? Si tuviéramos ahí un P0200, me estaría indicando un fallo de inyección. Como es un P0202, me está diciendo específicamente que tengo un fallo de inyección en el cilindro número 2. Si fuera 201 sería en el cilindro número 1, si fuera 204 en el cilindro número 4, si fuera 208 en el cilindro número 8 si lo tiene. ¿Vale? O bien si es un fallo específico de algún componente, pues haría referencia a ese componente. La mayoría de los sensores funcionan dentro de un rango de 5 voltios, es decir, la tensión, digamos, de referencia o de alimentación al sensor son 5 voltios. Pero no llega, o sea, el rango de funcionamiento a efectos de diagnóstico precisamente no llega nunca ni a los 5 voltios ni a los 0 voltios. Porque si 0 voltios fueran un rango normal y hubiera un cortocircuito a masa, no habría manera de diagnosticar un fallo entre un cortocircuito y unas condiciones normales. O si la alimentación son 5 voltios, pues si la señal normal también llegara a esos 5 voltios, pues no habría manera de diagnosticarlo. Con lo cual normalmente se mueven dentro de un rango máximo y un rango mínimo, dependiendo del sensor, el fabricante del módulo puede variar. Algunos ni siquiera son 5, son 3,3 voltios. No sé si habéis encontrado en alguna marca algún sensor trabajar en otro rango, pero imaginaos, y hablo tanto de temperatura como de presión, como un sensor de posición. En este caso, si fuera una señal analógica, pues trabajará entre un máximo, imagínate, de 4,5 y un mínimo de 0,5. Entre 0,5 y 4,5. Cualquier valor que esté ahí se va a interpretar como que está dentro de su rango. No hay una avería como tal. Pero a lo mejor dentro del funcionamiento sí que puede ser un error. Sin entrar mucho en sensores, que eso es otro curso, pero un sensor de temperatura es una resistencia variable, ¿no? En los coches antiguos a lo mejor no tiene el cable negativo, solo tiene un cable y hace la masa por su propio cuerpo en donde esté fijado. Lo que lleva es una tensión de alimentación del módulo de control que pasa a través de una resistencia fija, ¿vale? Esta resistencia nunca varía. Y esta resistencia va a variar en función de la temperatura. El módulo de control lo que hace es monitorizar la tensión que hay entre ambas resistencias. Y si una resistencia está variando, ¿qué va a ocurrir? Pues que esta tensión aquí de 5 voltios, imaginaos, si esta resistencia es de, me invento, 2 ohmios y esta es de 2 ohmios, ¿qué va a pasar? Que la tensión aquí, al ser las dos resistencias iguales, va a ser justo la mitad, ¿no? 2,5 voltios. A medida que esta resistencia vaya variando, pues la tensión subirá o bajará. Y eso es lo que el módulo recibe e interpreta esa variación de tensión como el cambio de temperatura. Ahora el módulo me está diciendo que la señal es alta. ¿A qué puede ser debido? Como bien decías, que este cable esté cortocircuitado a positivo. O puede ocurrir también que ese cable esté cortado, que la propia resistencia esté rota. Si yo corto este cable, por aquí me están saliendo 5 voltios, pero no tengo el circuito cerrado,
¿qué voy a medir aquí aunque tengo una resistencia? ¿Entonces no te pone corto positivo o corto negativo? No, él no lo sabe. El módulo recibe 5 voltios y para él 5 voltios pueden ser un corto positivo. El módulo te va a decir señal alta, pero él no sabe si es más. En algunos la descripción, y ahí sí que concuerdo contigo, te puede decir incluso, es más, sobre todo en las webs y en los foros no fiéis mucho porque te dicen el código PER0113 es un fallo del sensor de temperatura de emisión, puede estar cortocircuitado a positivo o a negativo o tener corrosión o no sé qué, no sé cuánto. No, vamos a ver, si está la señal alta hay dos razones, puede ser el propio sensor o bien que el cable esté interrumpido o bien que efectivamente esté cortocircuitado a positivo. Si yo este cable, que es una señal de 5 voltios, aquí está variando y pues tiene 2,5, pero está tocando otro cable de 5 voltios o incluso de 12, pues lógicamente aquí voy a medir 12 voltios. ¿Y si en vez de ese cable estuviera este roto? ¿Qué tendría? Lo mismo, señal alta. Es el mismo circuito, se ha interrumpido, aunque hay dos resistencias, sigo midiendo aquí y me estoy midiendo los 5 voltios. ¿Y si estuvieran cortocircuitados entre sí? ¿Qué me diría? Ahí ya estoy metiendo 0 voltios. Cortocircuito entre sí, tengo 5, pero tengo 0, con lo cual me dirá 0. Pero en ese caso, ¿qué tendría? Otro DTC. Fijaos, cambio un número. 113, pero aquí ya sería entrada baja, porque está midiendo un valor por debajo del umbral mínimo. A eso es a lo que me refiero cuando me fije en el texto. Entrada alta puede ser un cable cortado o puede ser un cortocircuito positivo. O bien el propio sensor, pero antes de cambiar un componente, diagnosticaré la instalación. Entrada baja puede ser un cortocircuito negativo. Generalmente, también digo, hay pedales de acelerador, por ejemplo, hay los pedales modernos de Bosch, la tensión de referencia es un sensor de posición, funcionamiento básicamente es igual, pero la tensión de referencia, en vez de ser 5 voltios, son 0. Y el propio pedal es el que juega con la tensión. O sea, hay que también saber efectivamente cómo es que funciona. Pero los fallos serían los mismos. En el caso si la señal de referencia fuera 0, pues el cable cortado indicaría 0 voltios, con lo cual la señal baja podría ser o bien el cable cortado o cortocircuito a masa. Y la señal alta sería cortocircuito a positivo. ¿Vale? Los sensores de presión funcionan igual, o los sensores de posición funcionan igual, pero tienen 3 cables. Una alimentación para que este componente funcione, una masa y un cable de señal, pues que a lo mejor funciona también dentro de ese rango, entre 0 y 5 voltios. Con lo cual, una señal alta me indicaría lo mismo, o una señal baja también me indicaría lo mismo. Pues, cortocircuito positivo o cable cortado, cortocircuito negativo o cortocircuito negativo, en ese caso. ¿Vale? Pero el método de diagnóstico sería similar. Aquí tenemos un ejemplo. Sensor de presión del sobrealimentador o del turbo, dependiendo. En algunos pone de turbo o del sobrealimentador o de sobrealimentación. Fijaos, P0237 me dice señal baja. ¿Qué estaría ocurriendo? ¿Perdón? En ese caso tendría presión baja. Y aquí me está diciendo señal baja, que la señal está por debajo de su valor mínimo. Geometría. No, ya no es un problema ¿No? de... Cuando te dices señal baja, es problema, o sea, te está diciendo que la señal Problema eléctrico. está por debajo del valor mínimo. Te podría decir presión baja o se ha detectado presión baja. Si te dice presión baja, sí, pero si te dice que la señal es baja, te está diciendo que la señal está por debajo del umbral mínimo. Claro.
es un fallo o bien del propio sensor o bien del... Claro. En ese caso, pues podría estar... además nos está diciendo señal, con lo cual está haciendo referencia al cable de señal y te está diciendo que este valor, que tiene que estar entre un mínimo y un máximo, pues está por debajo del mínimo. Con lo cual tiene toda la pinta de un cortocircuito a negativo. Me puede decir el mismo sensor, la misma señal, pero en este caso que está alta. ¿Qué sería? Pues o bien el cable está cortado, o bien efectivamente está cortado a positivo, o bien el propio componente internamente está cortocircuitado positivo. Pero fíjate, si tuviera un exceso de presión, el código sería diferente. Te puede estar diciendo, en unas condiciones determinadas donde por los parámetros, por la velocidad del vehículo, la posición del pedal de acelerador, el caudal de aire que está entrando, estoy detectando un exceso de presión. Pero la señal está dentro de su rango, pero la presión es superior a la que tenía que ser en ese momento. Pero ya no es un fallo eléctrico, ya es un fallo, puede ser la geometría del turbo, o puede ser algo que cause un exceso de presión, o mismo el propio sensor, que por alguna razón esté midiendo o marcando, indicando un valor superior. En este caso, la señal alta sería alta en el de señal. En el de señal, sí. A estos cables también pueden diagnosticarlo y hacen referencia a la tensión de alimentación del componente, pero ya dan otro tipo de DTCs. ¿Vale? Pero sobre todo estoy haciendo hincapié a cuando... Entonces, ahí lo que había son los 5 voltios de referencia siempre. Sí, claro. O se ha cortocircuitado a 12 o... Eso es. O cortocircuitado o cortado. Es decir, y lo que me está diciendo además, que es lo que el módulo de control nunca sabe, el módulo de control aquí tiene que medir en condiciones normales entre 0,5 y 4,5, lo que estábamos diciendo, pero por alguna razón ahora permanentemente está en 5. O durante un tiempo han estado 5 y se ha registrado un fallo temporal. Lo que el módulo no sabe es a qué se debe. El módulo recibe esa tensión, pero él no sabe a qué se debe. No sabe si está mal el componente o si la instalación está cortocircuitada o qué es lo que está pasando. Otro ejemplo. C103E. Sabéis que los códigos también pueden combinar letras y números, ¿vale? Como de 0, el P0 es genérico y el P1 es de cada marca, pues cuando hemos alcanzado los 999 P0s, pues se han combinado letras con números. Me dice sensor de altura de la suspensión delantero derecho, fallo de plausibilidad de la señal. ¿Hablabas antes de plausibilidad o verosimilitud o algo así, ¿no? Sí, vale. Sí, es que dependiendo también de lo leas, te puede decir fallo de plausibilidad o señal no plausible, no verosímil, fallo de verosimilitud. ¿Qué me está indicando? Lo que está leyendo es lo que de entrada le está llegando una señal, por lo cual el componente trabaja, pero la señal que está diciendo la leo perfectamente, la entiendo, pero no es la que debería ser. Está fuera de su rango de trabajo. Eso es. No, está dentro de su rango de trabajo. Pero no concuerda con la de consigna. Pero ¿por qué no me la creo? ¿Por qué no se la cree? Porque está comparando con otras. Una teórica. Eso es, por comparación. No por la teórica, sino por otras. Y por eso utilizo un sensor de altura. Imaginaos un vehículo, tiene 4 sensores de altura, porque tiene suspensión regulable, o por los faros, o por la razón que sea. Y ahora 3 sensores le están diciendo que está a una altura X, pero ahora hay un sensor que le está diciendo que está a otra altura. Está dentro de su rango, a lo mejor está entre esos 0,5 y 4,5, está bien, pero el módulo no le vale esa señal. El módulo está diciendo, si efectivamente estás así como estás,
el coche tiene que estar torcido, con lo cual circular con el coche así es peligroso, o lo que sea, y va a generar un DTC. Es decir, esta señal no es plausible, o sea, no está en condiciones. O puede ocurrir también pues, en una señal de motor. ¿Vale? Tanta entrada de aire por el caudalímetro, tanta presión de aire en el colector, tantas revoluciones de motor, no puede ser, tanta velocidad del vehículo, no puede ser que el pedal solo esté a tanto por ciento de pisado, o cualquiera de los otros valores. Es decir, el módulo tiene unos parámetros que tienen que concordar. Dice, no puede ser que haya tanta presión en el colector y que en el caudalímetro solo esté circulando tanto aire. Con lo cual me va a decir, caudalímetro, señal no plausible. ¿Está mal el caudalímetro? Puede ser, puede que esté contaminado, pero también puede ser que tengamos una entrada de aire que esté evitando el caudalímetro. Por eso digo, es muy importante entender el texto de los DTCs, porque nos puede estar haciendo referencia a una avería eléctrica, como lo que es señal alta o señal baja, pero si me dice fallo de plausibilidad o de verosimilitud o señal no plausible, no necesariamente está mal ni el sensor ni la instalación. Puede haber cualquier otro tipo de avería. Otro ejemplo. El motor no arranca. El PCM diagnostico y no responde. No comunica. ¿Cuál será el DTC o los DTCs? Si no habla, no se puede quejar, ¿no? Si no comunica, no puede dar DTCs. En ese caso sí me podría encontrar código SU en otros módulos. Y cuando el coche te viene con esos fallos, pero la unidad comunica Comunica. y en ella misma no hay fallos. Yo tengo uno, una taller BMU. Es que los códigos SU, por eso decía antes, a veces también te hacen referencia a fallos de software, fallos de programación interna, y de repente que... O sea, hay módulos que te dicen fallo de comunicación con la unidad tal, esa unidad y esa no tiene fallos. Y esa unidad no tiene fallos. Puede ser. Cuando falla, no puede registrarse ella Exactamente. misma. Cuando falla, no se detecta fallos a sí misma y luego las cosas que suelen y esas fallas. Claro, eso es. Entonces cuando a ti te viene, no puedes garantizar que sea eso porque no se sabe. Claro, pero lo importante ahí es que si el módulo de control no responde, te vas a encontrar a lo mejor 5 o 6 módulos que te den códigos de avería. Pero si esos módulos te están dando códigos de avería olvídate de esos códigos. Céntrate en por qué el módulo de control no responde. Es lo que se llama una cascada de averías. Y si no, pues ahí lo que podríamos hacer también es diagnosticar, por un lado, si el módulo no responde, ¿por qué no responde? ¿A qué se puede deber que un módulo no comunique? Que no tenga alimentación. No tenga alimentación. Problema de software. Problema de software. Cuando la batería está cayendo ya. Cuando la batería está cayendo, da problemas de comunicación algunas veces. En PSA sobre todo. O bien la red de comunicación, ¿no? Yo para quejarme de que me duele algo, tengo que estar despierto, tengo que estar vivo y tengo que hablar. Estoy despierto si tengo alimentación. Estoy vivo si no está frita el módulo. Pero puede estar bien, puede estar despierto, pero que falle la red de comunicación. Por eso otros módulos pueden indicar falta de información de ese módulo en concreto. ¿Cómo diagnostico una falta de alimentación a un módulo? Aquí importante, y es algo en lo que me gusta insistir muchísimo, es que para comprobar cualquier circuito eléctrico siempre lo hagamos con voltímetro y con el circuito completo. Y se comprueba igual un módulo de control que cualquier otro componente, que una bombilla. Pongo un ejemplo, ¿vale? Tengo aquí un circuito muy sencillo, tiene su fusible, tiene un interruptor, una batería y una bombilla. En la batería tengo 12,6 voltios, mido en la bombilla y tengo pues a lo mejor 12,5, 12,4, hay un máximo aceptable de caída de tensión,
debido a la longitud de los cables, conectores que pueda haber, los fusibles, siempre hay una mínima, minúscula resistencia, pero inferior a 0,5 voltios. Pero yo ahora llego aquí, el cliente se queja de que esta bombilla no funciona. Con lo cual, ya mismo ahí en la entrada del taller, cojo una bombilla, se la cambio, uy, no funciona. Saco la bombilla, mido aquí con un voltímetro y tengo 12 voltios. Pongo la bombilla y no se enciende. Me voy a recambios, cojo otra bombilla que esta está fundida. Pongo la bombilla y no se enciende. Ya. Venga, voy a por otra. No. ¿Tiene? Tiene caída de tensión, pero no Tiene de tensión, tiene la interruptor falla. ¿Dónde está el fallo? En el interruptor. ¿Cómo lo descarto? Lo está medio fusivo. ¿Vale? ¿Por qué para que la bombilla funcione aquí hay 12 voltios? Pues porque aquí tengo los 12 y aquí tengo los 0. Cuando yo conecto aquí un voltímetro, el voltímetro lo que hace es punta roja menos punta negra, ¿no? Si me marca la pantalla 12 voltios, es porque en la punta roja tengo 12 y en la punta negra tengo 0. Ahí me está marcando 0. ¿A qué puede ser debido? Pues a que en la punta roja tengo 12 y en la negra también tengo 12, o a que en la punta roja tengo 0 y en la negra tengo 0. Es decir, 12 menos 12, 0, 0 menos 0, 0. ¿Dónde está el problema? No lo sé. No sé si me faltan los 12 o me faltan los 0. ¿Cómo lo descarto? Pues me dejo en 0, por ejemplo, y me voy aquí. ¿No? Y ahora aquí me dice 0. ¿Con él? ¿Por qué? Porque si tú me estás diciendo que el problema será el que te marca 0 porque no hay nada y ya has dado por hecho que había masa, ¿no? No lo sé. No lo sé. Yo no sé si me faltan los 12 o los 0. Con lo cual me tengo que ir a otro punto. Imagínate, por eso digo, me vengo aquí y me pongo entre positivo y masa y me dice 0. Pero no es mejor aislar cada circuito, ir mirando la caída de tensión en cada circuito. Si tú tiene que haber una caída de tensión, pero sí, tú mides de negativo a negativo y mides la caída de tensión tienes y de efectivamente, caída de tensión de positivo a positivo. Efectivamente, pero lo que digo, da igual, y tú lo vas a hacer aquí como te sea más cómodo. ¿Vale? Vas a medir donde te sea más cómodo, pero para saber si aquí lo que te falta son los 12 o los 0. Efectivamente, yo mido entre aquí y mido 12 voltios. Pues ya sé que aquí está el circuito interrumpido. Puede ser el interruptor. Pero mido entre aquí y aquí y tengo 0. En principio está bien aquí. Y mido entre aquí y tengo 12. Pues ya sé que el circuito está cortado entre cualquier punto. Claro. Lo que insisto mucho aquí es sobre todo al ver, comprobar circuitos, no utilizar, no sé si utilizáis todavía la típica lámpara de pruebas de bombilla. ¿Sí? ¿No? Eso debería estar totalmente eliminado. ¿Vale? ¿Por qué? En una bombilla no va a pasar nada, pero las bombillas, o sea, una lamparita tiene una resistencia baja, digamos, relativamente baja. Para mirar una bocina, por ejemplo, que es súper sencillo. Para mirar una bocina sí, pero sobre todo en componentes electrónicos, No, eso no. nunca. Tú metes el polímetro en una bocina y te da 12. Claro, Y metes la lámpara y no hay nada. claro. Por ejemplo. Eso es lo que te despista. Claro. Te da 12 y vale, porque tienes el circuito abierto, tienes una resistencia, vale. Mucha gente comprueba todavía con resistencia también, o comprueba con resistencia, que para una comprobación final y verificar un circuito, un cortocircuito a masa en un circuito aislado, pues no está mal. Pero una lámpara puede cargarse un módulo. Y un cable con un solo hilo te da continuidad. Un cable con un conector chamuscado te da continuidad. La función de pitido de un polímetro de resistencia con 20 ohmios en muchos te pita ya. Y 20 ohmios es una caída suficiente para que un componente no funcione. Luego no hay positivo. Y hay resistencia. No. Hay continuidad. Claro. Por eso siempre, a la hora de diagnosticar circuitos, lo ideal
caída de tensión, voltímetro. Muy bien, podría ser también problema de red de comunicaciones. Un módulo no responde, he visto que tiene alimentación, pero no se comunica con los demás módulos. ¿Cómo diagnostico un fallo en una red de comunicaciones? ¿Cómo diagnosticáis una red? Osciloscopio. Resistencia entre... La entrada y la salida de... Explícame luego. digamos, en una red de comunicación, en una camus, que tiene que dar el valor de los 60 ohms. Eso. Eso es. Y miras ahí si está cortado o no está cortado. Vale. Puede ser, pero imagínate que este cable verde, la señal L de la red CAN, está cortocircuitada a masa. Y mides la resistencia. ¿Cuánto te daría? Que el fallo es que este cable está cortado a masa. 120, ¿no? ¿Por qué? Porque está cortado y tienes dos resistencias de 60 en paralelo, entonces... No, tengo dos resistencias de 120. O sea, tienes dos resistencias de 120 en paralelo. Si está bien, como son 120, 120, se quedan 60, porque si cortas una línea, pues te quedas solo una. Sí, pero no está cortada, está cortocircuitada a masa. Efectivamente, si esta línea está cortada, vale, yo cuando mido, pues pongo el polímetro, me va a ir por aquí, pasará por una de 120, pero por la otra si no está, no pasa, ¿no? Si digamos la corriente que yo meto con el ohmímetro va a pasar por las dos. Si una no está, al pasar por las dos, 120 y 120, digamos que los electrones, la mitad se van por un lado, la mitad por otro, con lo cual voy a medir 60. Si una está cortada, aunque sea un cable, por esa ya no va a circular, con lo cual solo va a circular por una, resultado 120. Vale, me sirve para verificar que uno de estos módulos, al menos un cable, está desconectado. Pero solo para que uno de los módulos terminales está conectado. Si este módulo estuviera cortado, ¿qué resistencia mediría? 60, porque aquí no hay resistencia. O sea, aquí hay una resistencia muy elevada, no se tiene en cuenta. Si el cable, lo que decía, está cortocircuitado a masa, ¿cuánto me va a dar? Sería muy alta la resistencia. Me va a dar 60. ¿No? Yo con el polímetro estoy poniendo la punta roja y la punta negra, mido resistencia, 60 por aquí, 60, o sea, 120, 60 y 60. Aunque esto está cortocircuitado a masa, no se está cerrando este circuito por ningún lado. No estoy añadiendo ninguna resistencia ni quitando ninguna resistencia. Si el rojo estuviera cortocircuitado a masa, lo mismo. No influye en esas resistencias. Hay mucha gente que se centra en eso. La red está bien porque da 60. La red está bien. Sí que está bien en el sentido de que si los cables en algún punto estuvieran cortocircuitados entre sí, ¿qué vería? 0, ¿no? O cerca de 0. Ahí habría un cortocircuito. Con lo cual, la prueba de resistencia me vale para ver que los módulos terminales, los que tienen la resistencia, están ok, están conectados a la red y que no está cortocircuitado entre sí. Pero si uno de los cables está cortocircuitado a positivo o a negativo, la prueba de resistencia no me lo va a indicar. Por eso tengo que utilizar otro tipo de herramienta. Mismo un polímetro o un osciloscopio me va a ser. Lo ideal es el osciloscopio porque vería el patrón, ¿no? Esto es un patrón de una red CAN correcta, ¿no? Sabemos que la señal baja trabaja entre 1,5 voltios y 2,5, y la señal alta en espejo entre 2,5 y 3,5. Con lo cual, si yo mido la tensión, pues entre 1,5 y 2,5, dependiendo de la cantidad de mensajes, la red que esté viendo, pues estará entre 2,1, 2,2, si veo con un voltímetro. Y la señal alta estará entre 2,8, 2,9.
pues ya sé que están en distinto rango, ahí hay comunicación. Si la red está activa y no hay comunicación, lo que voy a ver son 2,5 en las dos, ¿no? Digamos como si viera la señal plana. Pero eso también podría ser un cortocircuito entre las dos señales. Con un osciloscopio pues lo vería mucho mejor, porque veo que efectivamente hay comunicación. Bueno, puede ser que algún módulo no esté comunicando, pero veo que efectivamente hay comunicación. ¿Qué me indicaría esto? Es una imagen real. Vale, tengo la azul en 5,02 y la roja pues un poquito por debajo. Aquí que tenemos, si os fijáis hay mensajes. Cuando ocurre esto, puede ocurrir que los módulos, como esto está dentro de su rango de trabajo, puede ocurrir que algún módulo siga comunicando. Depende de los vehículos y el tipo de red, puede haber comunicación, pero lógicamente se va a generar un código de avería. Y a lo mejor hay módulos que sí trabajan y otros que no trabajan. En este caso lo mismo, si os fijáis la avería es, digamos, simétrica. Aquí la alta se ha ido a positivo y aquí la baja se ha ido a negativo. Como la alta trabaja hacia arriba, pues sigue trabajando, aunque la baja se la ha arrastrado y está trabajando entre casi 0 y 3 voltios, un poco más de 3 voltios. El problema, o mayor problema es, pero lo visualizamos igual con el osciloscopio, cuando la alta estuviera cortocircuitada a negativo. Porque entonces la alta va a estar en 0, plano, y la baja, como trabaja hacia abajo, pues también se va a ir a 0. Con lo cual veríamos la alta en 0 absoluto y la baja un pelín por encima. Unos voltios por encima. Milivoltios. O si la baja se fuera a positivo, ocurriría lo mismo. Veríamos las dos planas hacia arriba. Luego lo vamos a provocar y lo visualizamos. A ver si nos cargamos algo. ¿Y aquí qué tenemos? Ahí no hay comunicación, ¿no? O bien están cortocircuitadas entre sí, o ningún módulo estaría comunicando. ¿Cuál es el DTC? ¿Qué DTCs podríamos encontrar aquí? Pues fallos de comunicación. Otro ejemplo. La luz de ABS está encendida y tengo el código de avería C0238 en el módulo de ABS. Dice, la velocidad de la rueda no coincide. ¿Eso qué? ¿Señal no plausible? Sí. Dice, la velocidad no coincide. Si un cable está cortado, va a registrar avería de ese cable en concreto. Pero puede ocurrir que la velocidad de la rueda no coincide. Bueno, parámetros y sería correcto. ¿No? ¿A qué se puede deber? El sensor. Una rueda deshinchada. La rueda fónica sucia. Rueda deshinchada, rueda fónica sucia, el sensor mal ajustado, El sensor. una rueda bloqueada, O que hay un cambio del sensor y que no sea la misma resistencia. un sensor que no sea el correcto, pero ya podría dar otro, ya te daría un fallo específico del sensor. Bueno, podría ser también. O también hay que ver el tipo de sensor, porque hay los sensores convencionales antiguos, por lo que es un generador, son electromagnéticos, y lo que generan es una pequeña señal, una corriente alterna, ¿no? Y la frecuencia aumenta en función de la velocidad. La variación de la frecuencia se traduce en la velocidad. Pero hay sensores digitales, ¿no? Que por el propio cable llevan la alimentación y en la propia señal de alimentación o en la de masa te generan un patrón cuadrado. O sea, unos pulsos cuadrados que indican si la rueda está parada e incluso indican en qué sentido está girando. Si están girando hacia adelante o hacia atrás. La rueda no coincide, pues indica una discrepancia entre la velocidad de las ruedas. Con lo cual, no es capaz de determinar exactamente la velocidad.
Aquí puede ocurrir también que otros módulos generen un código de avería, un código U. ¿Por qué? Porque el módulo de ABS no es capaz de informar al resto de los módulos del vehículo de la velocidad exacta del vehículo. Con lo cual les dice, lo siento chicos, pero no puedo informaros. Pero no les dice por qué. Entonces, otros módulos tienen un código U, lo que sea. Podríamos tener los mismos síntomas, pero ahora ya el DTC, tenemos el 0226, C0226, que me dice sensor de velocidad delantero izquierdo, fallo de señal. A los otros módulos el síntoma va a ser el mismo, porque el ABS le falla una señal en concreto y sabe que esa señal está fallando, es decir, tengo que tener una señal cuadrada o tengo que tener una tensión, una corriente alterna que está variando y no está, y no la tengo. Y a otros módulos pues les estoy diciendo, no os puedo dar la información. Con lo cual los síntomas son los mismos, pero el fallo es diferente. Aquí ya tenemos una avería eléctrica en un sensor en concreto. Pues muchas veces eso, el cable está cortado, a veces por tensión, a veces por defecto de fábrica, comentaba, ¿no? Venían, pues se cortan por alguna razón. Muy bien. Y por último, pues los datos en tiempo real. Bueno, practicaremos con las máquinas de diagnóstico. Muchas veces nos ayudan a cotejar o a verificar que efectivamente una señal está fallando. O a compararla incluso con las mediciones pues, que nosotros hagamos. ¿Vale? En el módulo de control está indicando que le falta la señal X o que le llega X tensión de un actuador o de un sensor en concreto. Pues yo mido la tensión en el sensor y comparo con lo que está viendo el módulo, a ver si se corresponde o no, para ver si efectivamente puede haber un fallo en la instalación o realmente está fallando el sensor y está fallando la señal desde el propio sensor. Y ya sé que está mal el sensor o comparo y me voy a diagnosticar dónde hay una posible resistencia o algún posible fallo dentro del circuito de ese componente en concreto.